con, Julián Mendoza, que viene con su columna de política internacional y con un tema muy importante. Tiene que ver con Perú, entero, que está pasando por una crisis política. Viene en una larga crisis política que en este momento ha llegado a uno de sus puntos más complicados porque nos encontramos en una situación donde durante algunos días en el Perú han habido técnicamente dos presidentes al mismo tiempo. Por un lado, Martín Vizcarra, que es el presidente en funciones desde el año pasado. Él era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció después de verse acorralado en la trama Odebrecht. Y por otro lado, luego de una maniobra compleja que hubo en el Parlamento peruano, la oposición, que está controlada por el partido fujimorista, de Keiko Fujimori y su padre Alberto Fujimori, decidió que no iba a seguir reconociendo la autoridad de Vizcarra y terminó designando como presidenta a su vice, que es Mercedes Arauz. Eso fue una situación compleja durante unos cuantos días en el Perú, porque por un lado teníamos que Vizcarra había intentado disolver el Parlamento del país, esto frente a, él argumenta que la oposición estaba bloqueando todas sus iniciativas, que el Ejecutivo no estaba pudiendo gobernar porque la mayoría fujimorista es muy fuerte y tiene la potestad, digamos, de bloquear cualquier iniciativa que salga del Ejecutivo. Él a su vez activa un mecanismo de la Constitución que prevé que en esos casos es posible disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Y ver con unas cámaras compuestas de una manera distinta si es posible, digamos, desbloquear esa situación entre los partidos del Perú. Pero, justamente la oposición lo que hace frente a esto, frente a esta disolución de las cámaras, es desconocer la legitimidad de Vizcarra y decir, nosotros ahora vamos a designar a tu vice como la actual presidenta del Perú, está Mercedes Arauz. Esta situación es realmente muy compleja, no tiene parangón, digamos, en la historia reciente peruana, pero de hecho la disolución del Parlamento a muchos les recordó lo que había pasado con Alberto Fujimori en el 92, ¿no? Cuando él da ese autogolpe, disuelve las cámaras, solo que en una situación donde luego no vuelve a llamar a elecciones y ya sigue gobernando como un autócrata, podríamos decir, hasta el final de su mandato. Cuestiones por las cuales, de hecho, hoy está en prisión. Por todas las cosas que suceden durante su presidencia, hoy Alberto Fujimori está en la cárcel acusado, de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, etc. Pero la situación actual es esa. Estamos en un país donde durante algunos días hubieron dos presidentes. Mercedes Arauz el martes por la noche renunció al cargo de vicepresidenta y por ende terminó bloqueando esto que intentaba hacer la oposición fujimorista, designarla a ella como presidenta, y ahora sí pareciera que el camino ya está allanado para que lo que el presidente Vizcarra quiere llevar a cabo, que es, suspender el Parlamento, suspender el Poder Legislativo y llamar a nuevas elecciones para ver cómo quedaría una nueva composición de las cámaras. Que él está de nuevo a cargo. Él sigue a cargo, digamos, la maniobra de la oposición ha fracasado, podríamos decir, porque la vicepresidenta se dio cuenta que iba a estar en una situación muy complicada y prefirió dar un paso al costado para no encontrarse en ese lugar donde tenía que mediar entre el partido al que ella pertenece y la oposición en el Congreso que le demandaba ponerse al frente del país, digamos, frente a su propio partido y a sus propios aliados. Bien, o sea que la expectativa son próximas elecciones para el Parlamento o ¿cómo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar, no? ¿Cuáles son todas las posibilidades que tiene Perú? Yo diría que hasta hace 2 días atrás realmente podía suceder cualquier cosa, porque había que ver justamente si Arauz decidía hacerse cargo de eso que la oposición le demandaba. Ahora creo que la situación va a empezar a calmarse un poco y definitivamente lo que va a haber que esperar es ver qué sucede con esas nuevas elecciones, cuándo se van a convocar y luego por supuesto cuál va a ser el resultado y la nueva composición de las cámaras para ver si Vizcarra puede seguir gobernando, si puede tener un espacio más cómodo en las cámaras del Congreso, o si definitivamente los fujimoristas se hacen fuertes ahí, logran seguir bloqueando sus intentos y muy probablemente eso termine en una renuncia en un final del mandato anticipado por parte de Vizcarra. Claro, ¿y eso tiene alguna repercusión en el resto de los países latinoamericanos? No, por supuesto la tiene. Creo que esto también es un golpe para lo que podría ser el bloque más de los gobiernos liberales y de derecha de América Latina,
En ese sentido, el Perú tiene un sistema político muy particular, que tal vez es diferente al de muchos otros países del continente, donde a pesar de que hay alternancia entre partidos, hay un cierto consenso en torno al neoliberalismo, podríamos decir. Hay unas ciertas ideas que en el Perú no se discuten, que ya son parte del sistema político. Puede haber un gobierno más progresista en ciertos aspectos, otro más conservador en otros, pero las bases del sistema económico siguen vigentes y tanto Vizcarra como Kuczynski como el fujimorismo, todos representan, digamos, distintas variantes de ese mismo pensamiento económico. Con respecto ahora a lo concreto e inmediato, tenemos que ver justamente cómo evoluciona la relación entre el Perú y Chile, el Perú y Brasil, el Perú y la Argentina también, todos países que tenemos relaciones muy aceitadas con el Perú, y bueno, ver definitivamente cómo se va a encarar la relación multilateral de aquí en adelante, qué definiciones, digamos, puede tomar Vizcarra a partir de ahora o cómo la haría un siguiente gobierno del Perú. Claro, bueno, igual nosotros también hasta fin de año no sabemos en qué situación vamos a estar. También eso va a afectar mucho el balance de poder en América Latina, sin duda. Claro, claro. Bien, bueno, muchísimas gracias, Julián, por tu información. Bueno, vamos a ver qué pasa en Perú. Luego capaz podés venir y contarnos si ha pasado algo nuevo, si se resolvió de alguna manera en particular. Vamos a seguir muy de cerca la situación. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Ahora sí, nosotros nos vamos al corte y luego seguimos con más Universidad en Vivo.